Bueno, muy buenos días todavía. Bienvenidas, bienvenidos a Laura Enrique del Moral de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde vamos a tener este conversatorio Innovando Concreto desde la sostenibilidad y circularidad de las edificaciones, con diferentes ponentes que presentará posteriormente la arquitecta Alberta Castro, que va a moderar esta mesa. Tenemos el privilegio, me presento, soy Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, director de la Facultad de Arquitectura. Tenemos el privilegio de tener aquí al embajador de Suiza en México, a Pietro Pifaretti, que nos hace el honor de visitarnos ya por segunda vez. Y en este lapso de 2 años entre visita y visita hemos tenido mucha actividad con Suiza desde aquí, desde la facultad. Le estábamos explicando que en agosto inauguramos en Ginebra una exposición sobre Félix Candela, sobre las estructuras laminares, los cascarones de Félix Candela, y estuvimos la semana siguiente en el congreso de la IASS, del International Association for Shell and Spatial Structures, en la ETH de Zurich, en la escuela más importante de ingeniería del mundo probablemente. Un privilegio estar aquí. Esta es una actividad que tiene relación con una que se hizo durante Mextrópoli, le voy a dar la palabra al embajador, a Pietro Pifaretti, para que nos dé unas palabras. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Director, querido Juan Ignacio, maestra, es un placer coincidir con usted en esta mesa, en este panel. Es un honor para mí, cada vez que vengo aquí, evidentemente, en la UNAM es este centro, digamos, tan ilustre de centro de educación y de difusión del conocimiento, y en particular en esta facultad de arquitectura. Es un gran honor. Yo vengo de una tierra de arquitectos, a pesar de ser yo un novato absoluto en este tema. Sin embargo, siempre cuando vengo en una facultad como esta es como entrar en un templo. Así que vengo con mucho respeto y a todos los oficiantes que están aquí reunidos, así que me inclino delante de tanto conocimiento y tanta pasión por lo que es, yo creo, una profesión absolutamente extraordinaria, que es la de crear los espacios donde nos encontramos. Y eso es algo que yo encuentro espectacular, es una gran responsabilidad, es un gran privilegio, así que estoy muy agradecido de poder compartir este momento con ustedes. Simplemente para hablar de un tema que creo que sí es parte de una agenda que ya es impostergable, el tema de la innovación y de la sostenibilidad. Es un tema que como Embajada de Suiza, hace un par de años, un poquito más ahora, cuando llegué en México, hemos declarado como prioridad de nuestro quehacer cotidiano, de nuestra acción, y porque sí creemos que no se puede esperar más, no se debe postergar más esta agenda, y creo que el sector de la construcción es un sector clave por el impacto que sí tiene en temas de sostenibilidad. Pensamos el tema que uno entre otros, por el tema de las emisiones, es un tema muy importante, lo de lograr reducir las emisiones en el sector de la construcción, y aquí celebramos también justamente lo que es la cooperación entre la investigación, por un lado, y instituciones académicas de formación, y la sociedad civil y el Estado. Creo que es una obra mancomunada que tenemos que llevar a cabo, cada uno desde su trinchera, apoyar a esta transformación que tenemos que hacer por sí o sí, ya tenemos que hacerlo, y aquí evidentemente estamos en una posición muy privilegiada para hablar de este tema. Nosotros durante este Festival de Mextrópolis hemos impulsado mucho lo que ha sido una innovación fuerte en el ámbito del cemento, un cemento LC3 que reduce de manera muy significativa las emisiones y que contribuye de hecho en una reducción de la huella de carbono en el sector de la construcción, que es uno de los sectores que produce más emisiones. Pero ahí vemos cómo la innovación de hecho sustenta este esfuerzo de renovar nuestra manera de construir, de edificar,
y creo que es muy oportuno hablar de eso en un momento como lo que está cruzando México, de gran crecimiento, ¿no? Donde se tiene que construir, donde se construye en todos los lugares, viviendas, edificios administrativos, infraestructura en general, que va a acompañar, que nos va a acompañar para los próximos 30, 50 años. Creo que es importante no solamente construir, hay que construir bien y que hay que utilizar justamente lo que la innovación nos proporciona para hacerlo bien. Así que para mí es un honor participar en el evento de hoy y celebrar justamente este compromiso tanto de la Facultad de Arquitectura como de los presentes aquí hoy con esta transformación, con esta voluntad de integrar innovación, sostenibilidad en el gran trabajo en la obra de construcción de arquitectura que aquí se celebra. Muchísimas gracias por la invitación y me alegro desde ya de poder asistir a estas conversaciones. Muchísimas gracias, excelentísimo señor Pietro Pifaretti. Me hice referencia a lo más reciente, esta exposición y este congreso en Suiza, pero llevamos ya varios años colaborando con el proyecto CELA del gobierno suizo. Está aquí el doctor Ernesto Valero, está el arquitecto Geo Aguilar Paniagua, que han estado al frente de esta, pues de lo que se ha estado haciendo, ¿no? Dentro del proyecto CELA tenemos aquí a la ingeniera Ana Terroba, está relacionada también a través de Carbon Trust con el proyecto. Está, el doctor Alberto Muciño, investigador del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, el CIAU de la facultad. Y de Semarnat nos visita Marta Niño, que es un honor tenerla aquí. Muchísimas gracias. Y le voy a pasar el micrófono a Loreta Castro. Le decía yo al embajador, una de nuestras stars de la facultad, gran arquitecta, profesora de esta facultad, y va a ser la moderadora de esta mesa. Así que le pasamos el micrófono. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al director Juan Ignacio del Cueto por la presentación. Muchísimas gracias al excelentísimo embajador Pietro Pifaretti por acompañarnos y por apoyar este evento. Y yo me presento muy rápidamente. Soy Loreta Castro Reguera, soy arquitecta, diseñadora urbana, profesora del seminario de titulación Estudio RX de esta facultad, y también soy, y creo que por eso viene al caso mi presencia aquí, miembro del consejo de la Fundación Holcim para Construcción Sustentable. Y dado que se trata de un evento de tecnologías de sustentabilidad, de uso de materiales, pues creo que por eso viene al caso poder moderar este conversatorio, donde además contamos con personalidades muy interesantes, tanto desde el ámbito de la experimentación en la academia, como desde la práctica a nivel gubernamental y desde la puesta en marcha de las propuestas en el sector privado. Entonces, para nosotros es pues un honor contar con estas tres personalidades, más el director y el embajador. Y empezamos. Sí, quería hacer un comentario, Loreta, si me permites, porque el embajador hizo referencia a que él proviene de tierra de arquitectos y quizá muchos no supieron el porqué. Y es porque es del Ticino, de la región del Ticino, de esta región suiza que hace frontera con Italia, donde está una de las escuelas de arquitectura más famosas en mi época. Cuando yo estudié hace 40 años, pues el arquitecto más potente era Mario Botta, arquitecto del Ticino y de Mendrisio, ¿no? La escuela de arquitectura de Mendrisio es muy prestigiosa, y precisamente Loreta Castro hizo su maestría allá. O sea que aquí el Ticino está muy presente. El Ticino en la mesa, ¿no? Y bueno, arquitectos del Ticino, hace cosa de un año y medio más o menos, hubo una exposición muy interesante aquí en las casas de Diego y Frida sobre los arquitectos del Ticino. Así que quienes no lo sepan, váyanse a revisar la arquitectura del Ticino. Bueno, pues voy a empezar presentando a los panelistas brevemente, y después cada uno va a dar una presentación corta de unos 8 minutos. Vamos a pasar a una serie de preguntas
para poder abrir la conversación que yo voy a formular para que ustedes mientras vayan pensando las suyas, porque la idea de esto es que sea un conversatorio. Entonces, idealmente después de las preguntas que yo haga, nos encantará escuchar al auditorio con sus preguntas y poder abrir la conversación, la discusión, que además consideramos que es fundamental, como ya dijo el embajador, no solamente por toda la transformación que está teniendo nuestro país, sino porque desde la Facultad de Arquitectura tenemos un lugar, o podemos tener un lugar muy poderoso en esa transformación, porque nos dedicamos a diseñar el espacio, ¿no? Y lo que estamos haciendo aquí es pensar cómo diseñarlo de manera sostenible, que ni siquiera debería de ser un añadido a la arquitectura. El día de hoy es el fundamento de la arquitectura. Entonces, desde ese lugar, pues los invito a que escuchen las ponencias y después a que formulen sus preguntas. Bueno, voy a empezar con las presentaciones. Presento primero al doctor Alberto Muciño Vélez, que es doctor en arquitectura por la UNAM y ha sido reconocido por su destacada labor académica y de investigación, con mención honorífica en sus estudios de maestría y doctorado. Fue galardonado con la medalla Alfonso Caso en 2018 y actualmente es investigador titular A en el Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo y Paisaje de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Fundó el Laboratorio de Materiales y Sistemas Estructurales en 2016, donde lidera proyectos que exploran la sostenibilidad de los materiales constructivos. Ha participado en la dirección de diversas tesis y en congresos internacionales, publicando artículos sobre materiales y sistemas estructurales. Es evaluador de proyectos para programas de investigación de la UNAM y ha sido parte del comité científico de diversas revistas académicas. Por su contribución en el ámbito de la arquitectura, recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2019 en el área de arquitectura y diseño. Bienvenido. La ingeniera Ana Terroba tiene amplia experiencia en gobiernos locales, organizaciones sin fines de lucro y el sector privado, en áreas operativas, gestión, cumplimiento y comerciales. Ha liderado más de 50 estudios de viabilidad y proyectos de mitigación de carbono a nivel global y diseñó el primer programa de actividades a gran escala bajo el mecanismo de desarrollo libre. En el sector construcción, participó en un estudio para reducir emisiones de IGEI en el sector ladrillero de Colombia y fue especialista en México para un estudio de inversión en tecnología ambientalmente amigable en el sector cementero de Ecuador, México y Perú. Actualmente es gerente de servicios corporativos en Carbon Trust y gerente a nivel país del proyecto CELA, apoyado por COSUDE, de la Embajada de Suiza. Muchas gracias, Ana. Y luego la maestra Marta Niño Zulkowska es bióloga de formación, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en gestión de la ciudad por la Universidad Oberta de Cataluña y diversas especialidades y posgrados en temas de sustentabilidad urbana, política y regulación ambiental. Cuenta con una trayectoria profesional de 25 años en el sector ambiental federal, desempeñándose como servidora pública de carrera a cargo de la Dirección de Sustentabilidad Urbana, responsable del diseño de instrumentos normativos y de fomento ambiental urbano, entre ellos la norma mexicana de edificación sustentable y las estrategias para su implementación. Colabora en diversas iniciativas nacionales e internacionales sobre sustentabilidad urbana y edificación, como la reunión anual de la Alianza Global de Construcción y Edificación Global ABC 2023. Fungió como revisor del reporte de estatus global de la construcción y edificación, UNEP Global ABC 2023, apoyó la elaboración de los lineamientos técnicos sobre eficiencia de recursos y cambio climático, estrategias para la eficiencia de materiales en el sector de la construcción en México, y forma parte del Comité Técnico Revisor del proyecto sobre materiales de base biológica. Muchas gracias, maestra Marta. Y bueno, habiendo presentado a los ponentes, voy a dar la palabra al doctor Muciño para que por favor nos haga una presentación. Buen día, muchas gracias por la invitación. Rescatando algunas de las palabras que mencionó el embajador sobre la responsabilidad que tiene la arquitectura en la construcción, es el hecho de donde parte la concepción de cómo manejamos y cómo establecemos los temas de investigación para que estos temas puedan trascender el día de mañana, tanto en el diseño como en la construcción. Entonces la diapositiva lo que quiere mostrar es que si bien el arquitecto es un ejecutor del diseño, también es alguien que propone un sistema constructivo. Y ese sistema constructivo tiene que tender a analizarse.
debido a que repercute en diversos ámbitos. Uno de ellos puede ser la sostenibilidad. La siguiente, por favor. A raíz de esta concepción, pues si la propuesta de diseño del arquitecto interviene desde un espacio, desde generar ambientes en los cuales el ser humano va a ser habitable, pues también tiene que ver con la concepción del sistema constructivo. Este sistema constructivo es el que nos va a permitir en un futuro crear y mantener un espacio, pero una relación estrecha que tiene con estas características va a ser su sistema constructivo. Va a formular un sistema estructural, el cual es un criterio, una propuesta, pero desde aquí siento que podemos ya empezar a intervenir, desde el hecho de cómo los materiales van a empezar a trascender a lo largo de una temporalidad, pero también a través de una propuesta. La siguiente, por favor. Esto sin dejar de lado el cómo establecer o cómo buscar esos problemas de investigación. Si bien atendemos a aquellos conceptos generales e internacionales que establece, por ejemplo, la Agenda 2030, pues también estos objetivos tienen que trascender al interior del país. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con el hecho de la vivienda. Entonces, la vivienda hoy en día, no solo en nuestro país, sino en un ámbito internacional, tiene que ver principalmente sobre cómo se va a edificar y cómo se va a habitar. Y algo importante que me gustaría recalcar es que en México el 100% de la construcción, solamente el 35% es formal, del cual el 65% es informal. Ese es un dato muy importante porque es una problemática que hay que incidir debido a que los técnicos o los profesionales, principalmente ahí vamos a regar nuestras propuestas de diseño. La que sigue, por favor. Sin dejar de lado las concepciones del cambio climático, ¿no? Estas soluciones que tienen que ver también con la ponderación de cómo vamos a tratar criterios sustentables y cómo se van a enfrentar a los problemas que pueden existir el día de mañana. Por ejemplo, yo coloco dos de ellos, que es la mitigación y la adaptación, en la cual la mitigación tiene que ver con continuar con acciones para reducir las emisiones de CO2 que se generan. Principalmente en nuestro país, la mayoría de las construcciones están edificadas mediante concreto y su materia prima es el cemento. En nuestro país existe una de las cementeras más grandes del mundo, debido a la riqueza que tenemos en cuanto a la elaboración y a la explotación de materia prima que es el clinker. Otro concepto que es importante es la adaptación. Tiene que ver con el hecho de que el cambio climático va en camino, pero el día de hoy tenemos que resarcir esas acciones. Ya no hay algo que podamos detener, sino ahora tiene que ver con soluciones que vayan a ir encaminadas hacia estos aspectos de resiliencia, en el cual tendremos que generar medidas de adaptación y diagnósticos elaborados para atender las pérdidas y daños o estos impactos que puede tener el cambio climático sobre las edificaciones. La que sigue, por favor. Y entonces aquí es donde radica la importancia de estudiar los materiales. El hecho de estudiar los materiales desde la parte o desde la perspectiva de la arquitectura implica que tenemos una ventaja, que es el diseño. Nosotros proponemos un espacio, pero este espacio tiene que ir confinado mediante elementos que lo van a confinar. En este caso son los materiales. Habitualmente cuando un arquitecto diseña, en mente tiene la propuesta del material con el cual va a comenzar esta edificación. Y entonces yo entablo tres objetivos principales o tres puntos principales de estudiar los materiales, que tienen que ver con el entender, el comprender y el analizar. Puesto que esto como producto puede darnos el proponer nuevos espacios, el diseñar nuevos ambientes mediante tecnologías que hoy no lo permitan, para finalmente llevar a cabo la construcción. La que sigue, por favor. Esto tiene que ver también con una pregunta que habitualmente nos hacemos, ¿no? En la aplicación de la investigación, pues cómo los materiales mediante la investigación contribuyen a la arquitectura. Esa es una pregunta que reiteradamente nos hacemos en el grupo de investigación para tratar de ser puntual en los aspectos que vamos a investigar y en los que vamos a incidir. La que sigue, por favor. Y entonces lo que hacemos es entablar, la propuesta que tenemos es mediante 4 fases, que tiene que ver con un diagnóstico, estrategias, la aplicación de tecnología y finalmente los resultados. En el diagnóstico es sumamente importante la identificación del problema, porque es lo que vamos a querer tener como conclusión de analizar un problema de investigación. En las estrategias, mediante el estudio y análisis de los materiales. En la aplicación ya va a tener que ver como
el hecho de cómo va a trascender mediante el enfoque que dimos para resolver un problema y finalmente cómo se va a aplicar a la edificación. Hoy en día no tiene que quedar solamente en una propuesta, sino todo lo contrario, tiene que haber un espacio en el cual esto trascienda en la construcción. La que sigue, por favor. Y de aquí viene dos casos de estudio que he colocado como ejemplo para el día de hoy y para este conversatorio. El primero de ellos tiene que ver con el análisis de determinar qué tanto influyen las materias primas en la elaboración de mezclas de cemento. El país tiene arenas, gravas o agregados finos, agregados gruesos, pero ¿qué tanto sabemos si estos afectan la generación de una nueva mezcla? Probablemente disminuya, probablemente aumente resistencias, probablemente nos dé la pauta para empezar a disminuir algunos efectos sobre el consumo de, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que vimos es que hay un caso de estudio en el cual seleccionamos en el centro del país dos elementos, dos enfoques principales para poder solamente estudiar dos agregados finos y ver cómo ellos se comportan a través de sus propiedades mecánicas, pero finalmente observando su desempeño morfológico que tiene al interior de una mezcla. La que sigue, por favor. Y pues pudimos observar las conclusiones de estos elementos en los cuales pues las mezclas se comportan totalmente diferente. La mayoría pensaría que al dosificar todas las mezclas tendrán el mismo resultado o las mismas resistencias, sin embargo vemos que no es así. Sin embargo, todas cumplen con la normatividad, ¿no? Todas están de acuerdo a la normatividad, pero a los profesionales de la construcción sí es importante que nos digan que algunas de ellas sobrepasan algunas resistencias. Eso promueve que el consumo del material podría ser en un futuro menor, o el sistema constructivo con el que diseñamos pues tenga que tener menores dimensiones. Entonces es una preocupación que el día de mañana puede transmitir como conclusión de esta investigación. La que sigue, por favor. Otro caso de estudio que hoy estamos investigando es la implementación de los residuos de la demolición y la construcción, los famosos RCDs. En nuestro país, hasta hoy en día, no se aplican o no se diseñan mezclas con RCDs más que en concretos pobres, ¿no? Hoy en día debería ser importante incluir estas mezclas, pero dentro del sistema de estructura. En México, del 100% del cascajo del residuo de demolición, solamente el 2% se aprovecha. Entonces hay un 98% que no se está utilizando. Y sin embargo se siguen explotando los bancos de materias primas para generar nuevas mezclas. Entonces, hoy en día este es el tema de investigación que estamos desarrollando. La que sigue, por favor. Y pudimos observar que podemos diseñar mezclas de carácter constructivo, ¿no? Mezclas que superen incluso los 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que podrían ya empezar a formar parte del sistema constructivo, tal vez de una columna, de una trave, de una dala de desplante, de una zapata. Sin embargo, no quiere decir que la investigación se estanque en esta parte, porque al haber poca información y al haber muy poco análisis de los RCDs, necesitamos buscar cómo es su comportamiento en un futuro, ¿me explico? A largo plazo, debido a que eso nos permitirá evaluar cuál es el tiempo de vida que podría tener este material dentro de una edificación. La que sigue, por favor. Y finalmente, algunos de los artículos donde están publicados estas investigaciones, por si es del interés popular, para que puedan consultar con precisión estos datos. La que sigue, por favor. Este es uno de ellos. El que sigue. Uno más, establecido el reporte técnico. Y la que sigue, por favor, para concluir esta parte introductoria de mi participación, pues solamente quería agregar que el panel intergubernamental del cambio climático en 2018 publicó un reporte especial que considera el aumento de temperatura de 1.5 grados a finales del siglo. Sin embargo, el mismo reporte informa que de continuar estas tendencias actuales de emisiones, el incremento de temperatura sucedería de manera anticipada entre 2030 y 2052, o sea que le estamos ganando. ¿Me explico? Y creo que por lo tanto es importante desarrollar materiales de construcción con propiedades térmicas. Es necesario seguir estudiando, pero ahora con materiales de la región. Hay materiales muy buenos en México, como son la madera, el bambú, materiales naturales que pueden incorporarse a la región sin necesariamente explotar los industrializados. Y finalmente, que el objetivo de la arquitectura es dar estos procesos arquitectónicos que consolidan
un diseño, un proyecto, una construcción, un mantenimiento y probablemente una reutilización o una disposición final. Muchas gracias. Vamos a pasar, por favor, con la presentación de la ingeniera Ana Terroba. Bueno, muchísimas gracias. Y algo que no se mencionó es que yo también soy Puma, entonces me da mucho gusto volver. Bravo. Justamente empiezo con esto, empiezo compartiendo que me encanta permear este conocimiento con las juventudes, porque mucho se habla de sustentabilidad. Y a veces cuando hablamos de sustentabilidad nos enfocamos solamente en un componente, solamente en el componente del medio ambiente, o solamente en el componente de equidad de género, o solamente en el componente de X cosa, y se nos olvida que hay muchos aspectos que se tienen que tomar en cuenta y que la sustentabilidad tiene varios pilares. Dentro del proyecto CELA, que es esto que les estamos presentando en la diapositiva, se persiguen principalmente tres objetivos. Diseño integrado en la práctica, del cual les voy a hablar más adelante, con construcción de edificios modelo que realmente tengan criterios, que tomen en cuenta todos estos componentes de sustentabilidad, eficiencia energética, confort adaptativo, etcétera. Algo muy importante, la formación y la comunicación, es muy importante transferir el conocimiento, por eso es que decía, me encanta volver a la UNAM y poder transmitir esta experiencia, y es indispensable, y es algo que yo le aplaudo mucho a la Facultad de Arquitectura y al proyecto CELA, que busca permear en las juventudes todos estos conceptos, porque el proyecto va a terminar en algún momento, vendrán otras iniciativas que también empiezan y terminan, pero al final, para que realmente sea sostenible, tiene que perdurar en el tiempo. Quienes lo arrancan, al momento en que salgan, y eso en cualquier proyecto, si tú empiezas un proyecto y lo terminas, y las personas que reciben este proyecto se adueñan del mismo y lo continúan sin ti, felicidades, ya fue un proyecto sustentable. Y si no, perdón, el proyecto está destinado al fracaso. Entonces, se lo aplaudo muchísimo al proyecto y este componente tan importante de formación de capacidades. Y un tercer componente es el marco regulatorio. Dentro del marco regulatorio incluimos no nada más los códigos de construcción, los reglamentos, sino buscamos que exista esta uniformidad dentro de las diferentes instancias de gobierno, porque pues los municipios tendrán sus códigos, a nivel estatal hay otros, hay diferentes criterios, no se aplican las normas de manera similar, y también hay un tema importante en este componente que es el financiamiento. Nadie va a construir lo que alguien no va a comprar, porque no tiene ningún sentido. Entonces puedes tener la mejor idea, el mejor diseño, los mejores materiales, pero si no hay quien lo compre, no tiene ningún sentido implementarlo. También es muy importante crear los instrumentos financieros que apoyen a las constructoras y que apoyen también a los derechohabientes y a todas las personas que se van a hacer de una vivienda, para que puedan realmente adquirir viviendas que tengan estos elementos de eficiencia energética. Entonces, esto es algo que persigue el proyecto CELA, que está auspiciado por la Agencia de Cooperación Suiza e implementado por las instituciones cuyos logos aparecen arriba, EBP, Colún y Carbon Trust. Es un proyecto en México, Ecuador, Perú y Colombia, y lo menciono porque buscamos transmitir el conocimiento también. Lo que funciona, a lo mejor no funciona lo mismo, porque nuestros contextos son diferentes, pero siempre hay algo que se puede rescatar, y es muy importante compartir el conocimiento. Entonces, esto viene porque en temas de sustentabilidad hay un objetivo de desarrollo sostenible que se llama Alianzas para lograr los objetivos, y es lo que estamos buscando, aliarnos para lograr estos objetivos. Lleva componentes transversales como equidad de género y como bajas emisiones de carbono. Entonces, aquí quisiera platicarles estas 5 P's de la sustentabilidad para que nunca se les olvide. Personas, que son clave para sus proyectos; planeta, que es lo que nos da los recursos; prosperidad, porque si no de nada sirve; paz, porque tampoco; y alianzas, que en inglés se dice partnerships, por eso las 5 P's de la sustentabilidad. Entonces tratamos dentro del proyecto de integrar estos componentes.
Se los comento de manera introductoria porque me gustaría ahorita andar un poquito en el alcance 3 de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que luego queda muy desatendido porque sale de nuestro control, pero es lo más importante, lo más importante. Dentro del sector construcción, las emisiones más importantes no son en la construcción en sí, sino en el uso de las edificaciones. Ahí es donde se dan. Y hablando de vivienda, las emisiones más importantes son en el uso de la vivienda, la electricidad, aires acondicionados, etcétera, no tanto en la construcción. Los materiales tienen una huella de carbono importante en su fabricación, el acero y el cemento principalmente, pero lo más importante es el uso de la vivienda. Por eso en la siguiente diapositiva estamos mencionando los principios técnicos que ustedes van a conocer mejor que yo, porque yo soy ingeniera química, no soy arquitecta, ni conozco tanto estos detalles, pero sí que es importante tomar en cuenta no nada más que haya un panel solar, no que haya un calentador solar, o sea, hay muchísimas cosas que se tienen que integrar para que la vivienda tenga un uso que realmente sea eficiente, y hay muchísimos elementos en los que se tienen que pensar. Y rápidamente, porque ya sé que me están tomando el tiempo, les voy a platicar de las emisiones de alcance 3, se las voy a listar rápido nada más para que lo tomen en cuenta. La huella de carbono se calcula considerando emisiones asociadas a la manufactura de los materiales. Todas las emisiones que tienen que ver con la manufactura de cada uno de los materiales, emisiones que tienen que ver que producen la materia prima hasta que llegan a la puerta de mi casa o a la puerta donde yo estoy construyendo, en este caso los activos, emisiones asociadas al activo, una grúa, un montacargas, todo lo que implica manufacturar eso y que funcione. Asociadas al uso de la energía también, ¿cuánto cuesta en emisiones generar electricidad? No la planta termoeléctrica del SF en sí, sino el transporte del combustible a esa termoeléctrica, los residuos, ¿no? ¿Qué hago con los residuos de mis operaciones? El transporte de todos los productos. Si yo voy a tener una bodega cosas, también las emisiones asociadas al uso de esa bodega, el transporte del personal a sus sitios de trabajo, el uso de mi construcción y la demolición y disposición final de los residuos. Entonces, todo eso es la huella de carbono de una construcción. Por eso es muy importante tomar en cuenta estos elementos y seleccionar muy bien el material a la hora de generar este diseño, ¿no? Porque ya desde que uno compra una casa y le dan las llaves y entras, pues ya hay una deuda de carbono bastante fuerte con esa casa, con las emisiones asociadas a la producción del acero, del cemento, etcétera, más las que se van a generar por el uso de esta construcción. Entonces, bueno, es lo que buscamos, reducir las emisiones y realmente incorporar estos 5 P's de la sustentabilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Y ahora le vamos a dar la palabra a la maestra Marta Niño, perdón. Gracias, pues muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí. Y voy a ser muy breve porque lo que me interesa mucho es capitalizar lo valioso que es tener conocimientos de vanguardia, probar y documentar experiencias. Lo importante es llevar experiencias al campo y al terreno, en donde podemos tener el mayor conocimiento, pero si no vemos su viabilidad en el terreno y toda la complejidad de dimensiones que te limitan o te optimizan un cambio es muy difícil. Y la oportunidad de poder platicarles desde otro enfoque, cómo podemos desde la parte de las políticas públicas y en particular de la política ambiental de México, cómo podemos ir creando condiciones para la transformación de este medio ambiente construido, que no solo nos asegure la calidad de vida local, sino que contribuyamos con este gran esfuerzo local, entendiendo que estamos en un escenario muy incierto, con crisis multidimensionales, y en donde el tema de la edificación sustentable representa un área de oportunidad importantísima, no solo para construir ciudades, como se ha dicho, sino que también las ciudades nos construyen como sociedad,
nos perciben. Cuando yo vengo a este espacio, a casa, te das cuenta de las dimensiones, de lo humano que implica y esta sensibilidad para dentro de donde tú te desarrollas poder entender qué tipo de materiales tenemos, cómo podemos realmente ir transformando y entendiendo la complejidad de lo que implica el diseño. Me voy muy breve. La siguiente, por favor. El interés por el medio ambiente construido desde un enfoque de sustentabilidad data desde el 92, en donde se hizo un primer informe sobre la sustentabilidad en los países en subdesarrollo a raíz de la conferencia de Río. Y desde ese momento, ¿por qué? Porque las condiciones de América Latina, como se comentaban, eran muy distintos a los de otros continentes y otras especialidades, sobre todo por los temas de irregularidad. Y si bien tenemos vivienda informal, también muchas veces la observancia de los reglamentos de construcción no se están observando y tenemos condiciones muy particulares en América Latina. Y a partir de esto se han desplegado a lo largo de los últimos 30 años innumerables esfuerzos, tanto en materia detonada por el cambio climático, como podemos reducir emisiones, en donde por lo menos empezamos a tener líneas bases. ¿Cómo estamos? Si no tenemos información es muy difícil poder definir una política pública y de ahí empezar a desarrollar los instrumentos que nos permitan ir cambiando y transformando esta compleja realidad que tenemos. Y están muchísimas, desde el enfoque de producción y consumo, todo el tema de materiales. Están iniciativas que se han gestado en el ámbito de Naciones Unidas, que son mapas de rutas y informes sistemáticos sobre el estado de la construcción, que nos dan datos importantísimos de cómo estamos cuando contribuimos, cómo van evolucionando todas las tendencias, inclusive proyectos muy concretos como el proyecto CELA, que tuve la oportunidad de conocerlo cuando empezó desde la vez pasada, porque ya nos dan otro panorama, no es solamente un discurso, sino es una experiencia en campo de hasta dónde podemos llegar, que es muy importante. Y lo que señalo en esta última parte son dos trabajos muy importantes que tuve la oportunidad de trabajar. Es el informe sobre eficiencia de materiales y cambio climático, en donde logramos convocar a todos los actores para ver cómo estamos, con metodologías muy interesantes para poder decir, bueno, si aquí estamos, ¿para dónde vamos avanzando? Con datos concretos que nos aporten a tomar decisiones. Y una iniciativa muy reciente que fue de septiembre de este año, que se llama Todos a favor de un entorno construido net cero, en donde, como lo comentaba ahorita con Ana, de repente tenemos múltiples iniciativas, pero cada quien mide la contribución, incide y no tenemos esta coherencia y sinergia para decir, bueno, cómo lo tomamos, en dónde lo aplicamos y cómo nos vemos. Entonces, estas dos iniciativas me parecen muy importantes, que es en donde estamos ahorita para poderlo platicar. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos hecho a nivel nacional? Tenemos claridad del problema, tenemos claridad del potencial que tiene el tema de la construcción y la edificación, y sin embargo también tenemos una gran cantidad de normas en materia de envolvente de edificaciones que no se aplican. Tenemos normas de protección civil, de agua, normas urbanas. Tenemos esta parte de la normatividad federal con respecto a la normatividad local, que no hemos logrado tener una coherencia y una articulación. Y frente a eso, todos los grandes desarrollos de este país se dan a través de estudios de excepción por impacto ambiental, en donde las condicionantes lamentablemente no logran compensar ni generar una línea base, porque son excepciones de caso con condicionantes y entonces no nos generan información y estamos intentando paliar y minimizar los impactos, pero no estamos logrando avanzar. Y lo que hicimos fue muy importante, fue el diseño de una norma mexicana que es un instrumento voluntario, edificación sustentable, que cuando se concibió fue tener un primer referente nacional, qué es una edificación sustentable, cuáles son estos criterios y requerimientos mínimos que tiene que considerar desde la ubicación de una edificación. Esto es muy importante, los costos indirectos que tenemos de estar a 50 kilómetros de la ciudad. Cuando medimos la contribución no puede ser posible. Atiende el ciclo de vida, tiene una serie de propiedades básicamente, y a raíz de esta norma que sí voy a aprovechar,
tenemos aquí una distinguida maestra de la Facultad de Arquitectura, que tuvimos el gran privilegio de trabajar en la conceptualización y diseño de Inclusive, una norma es un instrumento, sí, que lo emite la Federación, pero si no tenemos grupos de trabajo en donde los expertos en agua, los expertos en materiales, los expertos en... no podemos estar, somos como titiriterios que podemos diseñar un instrumento, pero requerimos el conocimiento, si no, no podemos ir avanzando. Y después, la parte más importante, podemos tener un instrumento, si no generamos acuerdos de voluntarios con los sectores involucrados, no podemos generar la oferta y demanda de quiénes van a aplicar y quiénes no van a aplicar este instrumento. Suscribimos un convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y otro con Sustentabilidad para México, en donde ya nos permitieron ir desplegando una serie de acciones que ahorita les voy a comentar. Y después, ¿qué tenemos ahorita? Tenemos una nueva ley de infraestructura de calidad que reconoce la figura de un sistema de innovación y calidad, en donde ya esta figura de normas mexicanas ya van a pasar a ser estándares voluntarios, y en donde tenemos también una actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en donde el sector de la edificación es clave para reducir emisiones. Y tenemos también una taxonomía sostenible de México que ya nos da incentivos económicos siempre y cuando podemos medir de la misma forma y cómo podemos ir financiando una serie de eventos. La siguiente, por favor. ¿Qué dice esta norma mexicana? Tan solo en el capítulo de materiales y residuos, es que es muy interesante porque es una norma que, a la luz de lo que estamos teniendo, realmente preveíamos una serie de elementos. Primero, nos obliga a que los principales materiales de construcción consideren el análisis de ciclo de vida. Entre ellos está el cemento. Damos opciones para introducir materiales alternativos, siempre y cuando documentemos perfectamente bien cómo podemos diversificar esta oferta y cómo podemos ir cambiando los elementos, que también no tengamos impactos en la salud. Por supuesto, todos los materiales que tienen que cumplir con las normas estructurales y de seguridad, pero también las ambientales. Cada una de las exposiciones de un instrumento normativa nos obliga a tener claridad de todas las dimensiones que implica un elemento para que sea viable, y nos da mucho gusto porque la implementación de este estándar nos permitiría tener este referente para que cualquier edificación que se ostente como sustentable debe de cumplir al menos las condiciones mínimas en términos de costo-beneficio y que ya están reglamentadas, y otras opcionales. Esta es una norma muy interesante porque es una norma a nivel nacional que aplica a todo tipo de edificaciones, pero también tiene los elementos mínimos que tienen que tener y otros optativos para poder ir avanzando. La siguiente, finalmente. ¿Qué hemos hecho? Pues muchas experiencias, muchos trabajando con la Cámara y con SUME, sumándonos a todos los importantes esfuerzos que se están haciendo, manuales, guías técnicas. Hicimos una encuesta muy interesante porque el tema no es la Ciudad de México, a veces siempre nos vamos a la Ciudad de México, tenemos un potencial en todas las ciudades del país, y su percepción del tema, no sé, en esta encuesta, que también creo que Auribe nos estuvo apoyando con la Cámara, fue muy interesante. Si queremos vender algo, ¿qué piensan los demás? Sobre regulación, el costo de introducir un material nuevo, la inseguridad en términos de un material alternativo. Pero esta encuesta nos permitió decir, bueno, es que sí vamos para allá, pero la proyección de esto no es la Ciudad de México, sino es a nivel nacional. Tenemos que entender las realidades de cada ciudad. Muchas veces habrá temas, agua o energía, que sean más importantes para ciudades de clima cálido o para ciudades del sureste. A veces los temas de vulnerabilidad ante el clima tendremos que irlos aterrizando. Y la idea fue, bueno, una serie tanto de materiales de difusión, conferencias, encuestas, formación de capacidades que les llevamos aquí también en la UNAM, gracias a todos. Y tenemos algo muy interesante. Cuando hablamos de instrumentos voluntarios, nuestra preocupación era cómo le entramos al mercado, cómo los convencemos. Y afortunadamente tuvimos la oportunidad de aplicar la norma mexicana en el edificio más emblemático que va a haber en América del Norte por los 80 pisos, que está en Monterrey, en la Torre Rice.
y en donde por primera vez vamos a comparar distintos tipos de certificaciones, porque también entramos en una competencia que yo te certifico, pero son certificaciones concebidas en contextos distintos y no tenemos esos acuerdos de reconocimiento. Si uno cumple con LEED, Green, CAFE no importa, está bien, pero ¿cómo contribuimos a generar información para fundamentar políticas públicas, para avanzar de manera conjunta en el reto de transformar la compleja realidad que tenemos en las ciudades? Pues básicamente son todos los elementos, pero quiero dejarlo aquí porque me interesa más este diálogo con todos ustedes. La maestra Marta. Bueno, voy a empezar con la serie de preguntas. Vamos a, primero, bueno, me interesó mucho el tema que ponías en la mesa, Alberto, que también se dijo que es que en realidad el sector de la construcción es el que mayor aporte de emisiones de CO2 tiene, ya sea a la hora de construir como en su vida útil, que nos decía también Ana, ¿no? Y la otra cosa es que tú especificaste que en México el 65% de las construcciones son informales. Y esa es una realidad a la que nos enfrentamos todos, que los que somos practicantes y los que van a ser practicantes en el futuro. Y a mí me gustaría entrarle por ahí, porque tú también hablaste del diseño, ¿no? De claramente todo el tema de cómo eliges los materiales, cómo haces más eficiente el uso, por ejemplo, del cemento, ¿no? Con estos agregados que hablabas, pero ¿cómo hacemos para que, y esa es la pregunta, para que esa visión, porque ni siquiera, o sea, no me gustaría ni siquiera hablar de la tecnología de si elegimos X o Y agregado, sino para que esa visión permee en ese 65% de la vivienda que no construimos ni los ingenieros ni los arquitectos? Tú, desde la investigación, desde la academia, ¿has vislumbrado alguna estrategia para poder comunicar en ese sector, que es el 65%? Tengo como experiencias de lo que hemos hecho cuando la investigación la queremos trascender, digamos que al día a día en el hecho de la edificación, y uno que hemos identificado son las malas prácticas. O sea, si desde formación en la licenciatura o en los grados que deseamos estudiar tenemos ya malas prácticas, eso es lo que vamos a traducir en la construcción. Entonces lo que hacemos hoy en día es, a través del laboratorio, capacitar a los profesores y capacitar también, si de ser posible, a los técnicos de la construcción, ¿no? Entonces eso ayuda a disminuir esas malas prácticas. Un ejemplo, cuando se genera una mezcla en sitio, hablando del hecho de que el 65% de la construcción es informal y es en sitio, pues habitualmente los técnicos de la construcción, los albañiles, generan una mezcla con agua, con una manguera ahí, ¿no? O sea, dicen, aquí está mi pozo, mi olla y voy a hidratarla, y ahí no miden ni racionan la cantidad de agua que tiene que intervenir en esa mezcla. El hecho de esa dosificación rompe en muchas formas el diseño de una mezcla en futuro. Puede ser que desde el hecho de ahí ya esté incluyendo una patología que se va a desarrollar en un futuro. Por ejemplo, grietas que promuevan que transmine el agua, una deficiencia estructural, una mala concepción entre la adhesión del concreto y el acero, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hemos hecho como experiencia es, en una serie de listado, identificar las malas prácticas que son las que comúnmente se van a establecer ahí, ¿no? Y esas, transmitírselas mediante ejemplos a los profesionales, en este caso, por ejemplo, a los alumnos, para que puedan hacer las preguntas correctas. Hablando de formal, pero hablando de vivienda formal, también hay malas prácticas, ¿no? Entonces, del hecho de que, por ejemplo, ya hay un premezclado que llega dosificado a la edificación, pues muchas veces les entregan el reporte al arquitecto sobre cómo viene esa mezcla. Y esa difícil lectura es lo que el arquitecto puede decir, no, pues que se viertan. Pero probablemente ya hay indicios nuevamente de respuestas de cómo es el proceso, cómo viene esa mezcla, ¿no? Hay unas consideraciones que se podrían tomar, sí, no, cómo se leen esos reportes, cómo se hacen desde ahí ensayos para promover y garantizar que lo que se va a aplicar va a funcionar. Entonces, yo
traduzco como esta experiencia sobre estas prácticas que se hacen en la construcción y cómo las podemos ir resolviendo. Sí, claro. Gracias. Es que a mí me gustaría compartir un ejemplo de cómo estamos abordando esto desde el proyecto CELA. Y una de las actividades que llevamos a cabo son capacitaciones para maestros albañiles. Son de forma sincrónica, videos muy cortos, muy sencillos que puedan ver desde su celular, en el metro, en el camión, lo que sea, y se les entrega un certificado al final del curso. Sí, es un curso que se diseña con instituciones educativas de renombre, licitamos para el diseño de este curso y se ofrece de manera gratuita a los maestros albañiles y con un certificado. Entonces eso es algo que también incentiva a ellos a seguirse preparando o a empezar a prepararse, y es algo que es una estrategia que aborda estas malas prácticas que comentaba el profesor. Y abonando en todo esto, creo que cuando empezamos en esta norma de edificación, por supuesto, es una norma voluntaria, pero el siguiente paso era, conociendo esta realidad de la informalidad, cómo llegamos a ser comprensible, cómo llegamos a sectores de autoconstrucción, cómo podemos implementarlo, pero sobre todo había dos elementos muy importantes que priorizamos en la norma: la ubicación del diseño. No podemos negar que tenemos edificaciones, sobre todo de sectores más desprotegidos, en zonas de alto riesgo, sujetos a inundaciones, y entonces eso nos preocupaba mucho. Y segundo, el diseño. Nos vamos hacia diseños convencionales por tratar de saber que no estamos utilizando materiales locales. Entonces el esfuerzo de poder conducir en una versión de la continuación y la actualización de los trabajos, pero para realidades formales e informales, son líneas que son fundamentales si queremos avanzar. Más que nada que esta administración ha señalado que se van a construir 1 millón de viviendas nuevas, formales, con Infonavit. Pero entonces, si ya tenemos ese impulso gubernamental, abrir esta área de oportunidad, ¿qué hacemos con toda la informalidad? ¿Cómo podemos complementarlo? Para asegurar que ese 1 millón de viviendas realmente considere criterios mínimos climáticos, de seguridad, de eficiencia, porque si creamos este mercado, las cuestiones se van dando solas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sí, creo que eso es fundamental, y también las preguntas un poco van mezcladas, porque hay otro tema que tiene que ver, creo que con lo que hablaron los tres, y me estoy concentrando en la parte de informalidad, pues porque al final ese es el ambiente en el que habitamos, ¿no? Mayormente. Entonces, si nosotros pensamos en esta vivienda informal que se construye con bloque, cemento, arena, ¿no? Y lo cuestionamos primero, ¿por qué se construye con ese material? Evidentemente tiene que ver con un tema de costo y de facilidad de acceso. Y la segunda es cómo se diseña, porque también hay esta parte de la imagen que todos vemos, ¿no? Que es la imagen que vemos en una revista o que vemos en la telenovela, ¿no? O sea, hablando como de los sectores más populares, de qué es una casa bien hecha. Y eso es lo que nutre todo ese sector informal, no la ventilación, no la iluminación, no el uso del que hablaba Ana. Entonces, ¿de qué manera podríamos, desde su punto de vista, hacer como, porque creo que al final es un tema de difusión, llegar a ese lugar donde desde la parte profesional es complejo llegar, pero que esa es la realidad en las que se construyen nuestras ciudades, ¿no? Entonces, así, sus ideas al respecto. Bueno, es interesante la pregunta. Tratando como esta parte del espacio, del diseño, pues digo, desde mi punto de vista personal, creo que debemos de propiciar espacios habitables y seguros. Entonces, habitables tiene que ver con el hecho de garantizar probablemente un espacio, una temperatura, unas características específicas de la relación del humano dentro del espacio, y seguras pues tiene que ver con el hecho de que permanezca en el sitio ante efectos que pudieran ser adversos que deterioren la edificación, ¿no? Hablando, no sé, de aire, tierra, o sea, sismos, ¿no? Huracanes. Ahora, en cuanto a esta parte que mencionaba sobre el hecho de el sitio o el espacio, es que ahí
ahí hay algo que trato como de ver desde dos puntos de vista diferentes. Uno es que, por ejemplo, el RCD es un elemento viable, muy bueno, de hecho aporta demasiado a las emisiones de CO2, tiene muchas contribuciones, pero no se puede aplicar en todas las regiones. O sea, en regiones de escasos recursos sería un gasto excesivo llevar un RCD. Entonces es conveniente mejor trabajar con materiales de la región, ¿no? Ahora también debe de haber ciudades que promuevan o que generen RCD. O sea, por ejemplo, la Ciudad de México tiene un alto índice de generación de demolición y de construcción. Ciudades con urbes más grandes, por ende, lo tienen. Pero ciudades o municipios más pequeños o más alejados de ciudades capital, pues no lo tendrán. Entonces no se puede hacer eso. Entonces ahí conviene analizar los materiales de la región. Ahora, en cuanto a qué sería conveniente, pues no sé, digo, ahorita hablando sobre por qué se utiliza o por qué se implementan materiales convencionales como block, como cemento, como arena grava, pues es que a veces es inevitable, es un costo muy bajo en algunos casos es asequible, ¿me explico? Y culturalmente es lo que propicia seguridad. Eso debe de ser importante, porque para mi gusto en algunas regiones del país es más seguro construir una casa de tierra, por ejemplo, mucho más barata, mucho más confortable y con el material de esa región, que llevar a cabo un sistema constructivo hecho a base de concreto. También se adapta mejor a la región. Patológicamente, una tierra contribuye en una temporalidad más prolongada del tiempo de esa edificación. Digo, vean, hoy en día hay edificaciones de adobe que permanecen en el sitio y eso es debido a la adaptación regional que hay ahí. En cambio, un concreto va a desarrollar otras patologías para el cual no está apto o para el cual tendríamos que capacitar ese material para que esté apto a la región, ¿no? Ese es un punto de vista. Pues yo creo que algo que es fundamental son las redes. Redes no nada más de la red social y ya, ¿no? O sea, redes de conocimiento que tengan un objetivo. Dentro del proyecto de CELA tenemos una red de municipios, tenemos una red de mujeres, estamos tratando de implementar también una red de universidades, queremos implementar redes de maestros de la construcción, es decir, todo con un objetivo y el objetivo de compartir el conocimiento. A lo mejor lo que funciona en mi región no funciona en la tuya por cuestiones varias, pero a lo mejor sí. A lo mejor me estoy enfrentando a un problema similar que la solución va a ser diferente. Esto de transformar la percepción de una vivienda que mencionabas, pues también tiene mucho que ver con ir permeando los conceptos, ¿no? Y permeándolos, insisto, entre las juventudes a través de estos espacios es fundamental. Y yo quiero volver a mis 5 P's de la sustentabilidad, tomar en cuenta las personas. Supe de proyectos que fracasaron por no tener en cuenta este componente cultural, ¿no? Que se resolvían de una manera muy sencilla haciendo una consulta pública y poniendo tal vez una piedrita dentro de la estufa de leña sustentable y ya con eso funcionaba. Porque nadie se acercó a las comunidades a preguntar, oye, ¿qué te sirve? Porque muchas veces nosotros, y voy a hablar desde el privilegio que todos tenemos en este espacio de tener una formación académica y otras cuestiones, y esto ya es mi opinión personal. Muchas veces tenemos ideas geniales, proyectos muy bonitos y pensamos que son la respuesta y se nos olvida la gente. Entonces, siempre preguntar a la gente y tener este componente, ¿no? ¿Qué te sirve? Este es el problema que yo veo, pero pues yo no vivo aquí. Tú sí, yo no estoy viendo cosas que tú estás viendo, yo no conozco tu realidad. Entonces, siempre involucrar a la comunidad dentro de tu proyecto, yo creo que es esencial para realmente asegurar que va a ser sostenible, que va a perdurar en el tiempo, que cuando tú te vayas, la gente lo va a hacer suyo y va a asegurar la continuidad. Entonces, eso, de permear los conceptos y la creación de redes con un objetivo. Y labor hormiga. Gracias. Yo pondría otra perspectiva. Creo que sí es muy importante permear los conceptos, pero también es muy importante repensar los conceptos.
Hemos tenido una inercia de que todo es sustentable y si evaluamos qué estamos entendiendo por sustentabilidad, qué tanto estamos dispuestos a cambiar esta inercia económica en función de los imperativos socioambientales, no es fácil. Y que la sustentabilidad no es solamente la conciliación de estas dimensiones, sino que tiene una dimensión territorial que hemos perdido. Cada territorio tiene que decir cómo avanzo y cada territorio pues tenemos un medio ambiente construido que es muy importante rescatarlo y valorarlo, ¿no? Entonces, aquí cómo entendemos desde habitar las ciudades, desde el habitar tu casa es parte de la ciudad, creo que sí tendremos que generar y precisar un lenguaje propio de lo que es la sustentabilidad. Porque si hemos caído en esta simplificación de que todo es sustentable, la vivienda, el transporte, menos el mundo, menos... o sea, entonces, como que detenernos un poquito a pensar qué es la sustentabilidad, empezar, tenemos muchísimo bagaje de información, pero tenemos que detenernos a repensar qué es lo que queremos y a partir de eso poderlo, porque de todo lo demás está dónde la construyo, cómo lo construyo, cómo tenemos mecanismos de redes, pero el reto está muy grande y sobre todo aquí darle cabida, ¿no? Aquí muchas de estas posibilidades están dadas de que logremos trabajar, por lo menos desde el proyecto federal, es la federación con las ciudades y los municipios, porque cada quien asume cuestiones distintas. No es lo mismo hablar del edificio de 80 pisos en Monterrey que la vivienda, que lo que está pasando en Chalco. Bueno, o sea, son realidades muy complejas, pero si tratamos de generar estas alianzas, primero una coherencia de un lenguaje común que nos permita unificar y después tener alianzas con las distintas ciudades, eso es parte de lo que buscaba Cela, ¿no? Poder llevar la experiencia a ciertas ciudades y ver qué está pasando, comprometer a los gobiernos locales y ir trabajando todos juntos. Súper interesante y tengo miles de preguntas. Solo voy a hacer una más, ya lo voy a abrir y es un poco más dirigida a la maestra, pero creo que tienen mucho que decir ustedes y es un poco sobre los reglamentos de construcciones y sobre estas viviendas, 1 millón de viviendas que se van a construir, ¿no? Porque hemos tenido, hace como 2 semanas hubo una mesa sobre vivienda, donde nos mostraron el aspecto histórico de la vivienda social y cómo se hizo una propaganda súper fuerte de vivienda social en México en los años 20 y 30, ¿no? Cuando Pani construyó más, ¿no? En los 40, cuando Pani construyó el Miguel Alemán. O sea, había toda una maquinaria gubernamental que estaba promoviendo un tipo de vivienda que era la vivienda funcionalista, ¿no? Y si nos vamos también a la parte del funcionalismo a nivel global, ¿no? Toda esta construcción, o sea, el funcionalismo como una corriente arquitectónica, tiene que ver con la salud, ¿no? Y con el control de las epidemias, especialmente de la tuberculosis. Entonces, desde el lugar del gobierno, que ahorita tiene esta intención de construir 1 millón de viviendas, y desde los reglamentos de construcciones, ¿cómo piensan ustedes que se podría introducir este tema de la construcción sustentable, del uso de materiales locales, ¿no? Del diseño, ¿no? De espacios abiertos, de ventilaciones, materiales que ayuden a guardar las temperaturas? ¿Cuáles son sus ideas de eso? Bueno, el tema ha sido una inquietud que hemos tenido en todas las administraciones, porque aunque no sea tan explícito como ahorita, siempre el papel que tenían los organismos nacionales de vivienda, CONAVI, CONAVIT, se hicieron varios trabajos con CONAVI y todo esto. Lamentablemente, la experiencia que tuvimos como sector ambiental es que no lográbamos permear ni conciliar. Los criterios eran, hay que privilegiar lo social y no lo ambiental. Y lo social de corto plazo, porque finalmente los costos que tiene la gente para trasladarse desde los desarrollos habitacionales perdidos a la ciudad no funcionan, la seguridad que tienen de que no se inunden o no se caigan en zanjas, o sea, los costos eran muy altos, pero uno de los retos que tenemos ahorita es trabajar sí 2 vertientes. Uno, esta parte de políticas públicas, afortunadamente también, pues los cambios siempre dan oportunidades. Si hablamos de los problemas de calidad de aire de las ciudades, de disposición final de residuos, pues lo primero que tenemos que saber para que una vivienda social funcione es el costo del suelo.
cuáles son los suelos aptos que tenemos. Y sobre eso, y si vamos a decidir que estos suelos son los aptos para instalar vivienda social y esta cantidad masiva, que depende de cada ciudad, que no tenga externalidades asociadas a la movilidad o el transporte, y cómo vamos a definir esta capacidad de carga de ciudades en términos del parque de vivienda que se va a estar construyendo. Y son líneas que vamos a tener que plantear con los nuevos titulares de la Semarnat para levantar la mano y decir la necedad, pero la necedad sigue, ahora con mucho más sustento para poder avanzar, ¿no? ¿Y por qué? Porque Infonavit va y implanta las viviendas. Los reglamentos de construcción lamentablemente pues son pasivos y son receptivos de las demandas, pero otra línea de trabajo que teníamos con esta norma de edificación era: si logramos que esta norma sea un referente para que se actualicen los reglamentos de construcción antes de que llegue a la presión de la vivienda, y que definamos, pero no solamente los reglamentos de construcción, sino los planes de desarrollo urbano, cuáles van a ser los suelos aptos para el desarrollo de vivienda social, y después reglamentos de construcción que tengan características de sustentabilidad. Hicimos con la Cámara Mexicana varios cursos en varias ciudades, y era muy complicado porque analizábamos los reglamentos de construcción de Monterrey, de varias ciudades. Hay tal dispersión de requisitos, o sea, que sí dije, es que tenemos una sobreregulación. ¿Cómo suma? ¿Cómo hay una sinergia? Entonces, el trabajar en una actualización de reglamentos de construcción frente a este reto de las 20.000 viviendas y de los planes de desarrollo urbano es fundamental si queremos no solamente satisfacer esta demanda social, sino que esto contribuya a una sustentabilidad de las ciudades y global. Y aprovechemos, capitalicemos todo eso. A mí me gustaría rescatar dos cosas que comentó la maestra Marta. Una es que ya hay muchos grupos de trabajo que buscamos los mismos objetivos. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista esto en la gestión que se tiene que hacer para estas viviendas y las que siguen, ¿no? Y la otra es que ya se tiene una línea base, ya hay un aprendizaje, ya no estamos partiendo de cero, ¿no? Y es en este trabajo de homologar los códigos de construcción, las normas, de ver, pues yo le llamaría una limpieza, ¿no?, que se tiene que hacer a nivel general. Hay que transformar los conceptos, como decía la maestra. No nada más que la vivienda sea funcional dentro de las cuatro paredes, donde está la ventana y la orientación y ya, sino esta parte del componente ciudad. Nosotros dentro de CELA promovemos muchísimo que no nada más sea los materiales bajos en carbono, que sea eficiencia energética, etcétera, sino que cumpla también con los requisitos Minerva-Barrio, ¿no? Que la gente pueda sentirse que pues vive de una forma funcional. O sea, no es nada más llego a mi casa y ya, y se nos olvida este componente de personas. Llego a mi casa y a lo mejor se me olvidó ir a la tienda y no quiero tomar el autobús, ¿no? O quiero ir al parque. Son cosas que se tienen que considerar dentro de transformar los conceptos, dentro de esta sustentabilidad. Tiene que ver un componente de prosperidad, un componente de paz, que es lo que nos da para que realmente sea sostenible. Si no, son elementos que nos permiten disfrutar realmente de una vivienda, ¿no? Entonces, si no están, no es una vivienda sostenible, así de sencillo. Entonces sí hay que repensar desde el inicio. Gracias. Bueno, yo creo que hablar del uso de suelo ya es un problema de investigación muy grande, porque hablar de uso de suelo va a tener que ver desde el hecho de investigar cuáles son esas zonas nuevas aptas para habitar, pero luego también entra la conjetura de cuál es la reubicación para aquellos que se encuentran en zonas no aptas o peligro. Entonces, es un problema que es muy amplio como para resolverlo. Incluso en grupos de investigación tiene que ahí trascender a cuerpos colegiados, porque es algo que incluso se deben dar a la tarea de procesos y de armar métodos que establezcan dónde están las pautas, cómo vienen las retroalimentaciones y dónde se quiere incidir, porque se quiere incidir en la construcción, se quiere incidir en el reglamento de construcción, se quiere incidir en cómo se construye. O sea, son muchas las variables que habría que tocar. ¿Cómo se podría llevar a cabo esta parte que mencionaba la maestra Loreta? Pues yo lo llamo generar arquitectura regional.
O sea, crear una arquitectura regional que tiene que ver con criterios sustentables, no todo sustentable, no la sustentabilidad. Hay criterios que podemos ya establecer. Y miren, aunque sean muy pocas la reducción en porcentaje, como lo quieran ver, ya es una contribución que no está hasta hoy en día, ¿no? Entonces, si ustedes aplican criterios de sustentabilidad y tienen una reducción, a lo mejor no del 100%, no de la que deseen, el porcentaje que sea, ya es una contribución. Ya da la pauta para generar la otra parte que promueva un aumento de esa disminución y sigue contribuyendo a la generación de estas características que estamos viendo desde ahorita, ¿no? Para mí la sustentabilidad sí es un término muy amplio, pero yo desde investigador no la puedo resolver al 100%, ¿sí? Hay tareas que puedo resolver y esas en las que me comprometo. Y en esas en las que tengo un compromiso, sí trato de llevarlas, pues, a un punto en el que tengan que trascender, ¿no? Pero esa sería una perspectiva. Muchas gracias. Ahora sí vamos a abrir a las preguntas del público. Tenemos como 3 preguntas. Primero acá, segundo y tercero. Cuarto, quinto. 5. Veloces y así lo más concreto que puedan. Sí, bueno, al final tocaron un tema muy importante, la maestra Marta, el suelo, la importancia del uso del suelo. Espera para que acá. Gracias. Bueno, al final tocaban un punto muy importante que es el estudio del suelo. Bueno, las contribuciones de cada uno de los ponentes me ha parecido extraordinaria, pero este punto que ha tocado la maestra Marta me parece sumamente importante. Se habla de la edificación de la vivienda o de cualquier otra estructura, pero creo que sí es importante tener en consideración la naturaleza del suelo para la edificación, para tener estas estructuras que sean sostenibles en todos los contextos, como lo menciona la ingeniera Ana. Y tengo una duda, maestra Marta, si me pudiera orientar. Hablaba de la norma mexicana edificación sustentable, que hoy día se van a llamar estándares. El cambiar de la nomenclatura NMX a un estándar, ¿qué conlleva? ¿El documento contiene los mismos elementos? Sí, básicamente es la misma figura jurídica. Estamos en espera del reglamento de la Ley de Infraestructura de Calidad y cómo vamos a hacer esta transformación, pero lo que nos queremos detener en este año o el año que entra es hacer una revisión de la norma en términos de la experiencia práctica que hemos tenido y actualizarla, porque la norma es 2013, estamos 10 años, yo creo que hay muchas cosas para ir reflexionando, precisar, hacerla más flexible, menos flexible, regionalizarla, como se dice. O sea, habría muchos elementos y sobre todo incorporar algo que es muy importante. Es una norma que lo que no buscamos es certificaciones. Hay una figura muy interesante que son, que se comentó, unas autoevaluaciones que tú puedes, un poquito similar a lo que manejan las normas ISO, ¿no? Que yo hago mi checklist y veo, esto sí cumplo y esto no cumplo. Ya, si de repente quisieras una certificación, avanzar en que sean las distintas ciudades del país las que certifiquen en función de sus intereses, pero un poquito es dejar este panorama de los elementos que tenemos que considerar. Y lo que tú dices del suelo me parece fundamental. El costo de una construcción es el suelo, si queremos tenerlo, que es lo más importante. Y aquí es también repensar, si hablamos del ciclo de vida de la edificación, de los materiales, las ciudades tienen no solo que urbanizarse, suburbanizarse, sino reencontrar los espacios potenciales al interior de las ciudades para redensificar sin superar la capacidad de carga, pero no podemos tener estas ciudades con todas nuestras áreas naturales invadidas, con esta suburbanización extensiva. Tenemos que repensar en dónde vamos a ofrecer soluciones alternativas. Si es la solución de vivienda, cómo la vinculamos a las demás demandas de vivienda. Y tenemos atribuciones, la Semarnat tiene una atribución muy interesante que se llama la regulación ambiental de los asentamientos humanos, ¿no? Entonces, pues es tener las posibilidades de estas alianzas para trabajar y pues estamos muy interesados porque ahorita con este cambio de administración tenemos siempre ánimos para seguir adelante. Entonces,
Muchas gracias. Allá, la 2, allá arriba, por favor. Gracias. Buenas tardes, soy Víctor Villalobos. Se me hizo interesante la exposición de todos los ponentes, de Ana, Marta, Alberto y Karen. Felicidades. Bueno, mi pregunta es, reforzando la pregunta de mi compañera de la norma, ¿por qué tenemos que esperar esa norma voluntaria que sea oficial? Cuando hizo el planteamiento el doctor Óscar González Cuevas, de la Metropolitana Azcapotzalco, ahora sí que una historia del reglamento de construcción de la Ciudad de México del 1920 al 2020, 100 años, hizo ese replanteamiento donde cómo ese reglamento de construcción se ha ido modificando a efectos de los sismos, ¿no? ¿Qué causan los sismos? Muertes. ¿Qué causa la industria de construcción? Gracias a efectos invernadero, muertes. ¿Por qué tenemos que seguir esperando para ya salir una norma oficial? ¿Cuántas muertes más tenemos que hacer? Como cuando, no sé, la del Ángel de 1956, ¿no? Se cayó, se modificó el reglamento, ¿no? Pasó de un módulo de elasticidad a un módulo plástico y combinado. Entonces, ¿qué estamos esperando? Por todo respeto para usted, licenciada Marta. Gracias. Primero, una norma oficial mexicana lamentablemente no te asegura que se observe. Tenemos las normas de envolvente de edificaciones de CENER, ahí están las normas envolventes y pocos edificios las aplican. Entonces, la figura que sea obligatoria, mientras un esfuerzo federal no logre permear en los reglamentos de construcción, estamos hablando de dos tendencias. Entonces, el reto es saber qué queremos, cómo de manera convincente por costo-beneficio, dentro de una estrategia de difusión y de comunicación, por convencimiento y con casos demostrables, con datos de los beneficios, cómo la podemos hacer. En mi experiencia sí tenemos normas oficiales, tenemos mucho problema para emitirlas. ¿Y por qué no puede ser de edificación sustentable? Porque la edificación y construcción es una materia de competencia estrictamente local. Nosotros podemos apoyar desde la federación con este referente, pero los reglamentos de construcción son municipales y cada municipio tiene su propia complejidad, sus propias. Entonces, el reto es, por una parte, esta norma, homologarla con los estándares de excelencia de mejores prácticas, pero el punto más importante es cómo logramos llevar esta norma como un referente para la actualización de los reglamentos de construcción locales, que eso nos ha costado mucho trabajo. Creo que no tuvimos mucha posibilidad de llevarlo, pero la línea es, y si después la norma desaparece, que desaparezca, no nos interesa, sino que es el instrumento para poder regular la construcción es eminentemente local, nos lo marca la Constitución, y tenemos que entender que para lograr una sustentabilidad, entiéndase lo que se entienda, son materias concurrentes entre la Federación de Estados y municipios. El problema es cuando la Federación irrumpe en temas locales y se generan este tipo de presiones, pero si queremos una política concurrente efectiva tenemos que tener gobiernos locales fuertes, que tengan tanto reglamentos de construcción como planes de desarrollo urbano, y entonces se facilitarían muchísimo los programas. Soy municipalista totalmente, aunque trabajo en la federación. Gracias, maestra. El 3 estaba por allá. Sí, muchísimas gracias, soy Febo Aguilar. Bueno, voy a tener la oportunidad de participar en el proyecto CELA como coordinador aquí en la facultad. Hasta ahora conocí a Ana, no había tenido la oportunidad, pero fue muy importante el comentario del doctor Muciño, el inicial, en lo que se refiere a que el 65% de la construcción en México no intervenimos los profesionales. Y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, o sea, es autoconstrucción. Y en eso yo agradezco esta oportunidad de esta mesa organizada por la Embajada de Suiza, por el proyecto CELA, por Holcim, porque aquí en la facultad desde 2016 estuvimos con los cursos de lectura e interpretación de planos para maestros albañiles. Los maestros albañiles, que se graduaron más de 2000, tuvieron la oportunidad de certificarse en el conocer, como decía el doctor Muciño, y las certificaciones se hacían aquí en el patio Los Huesitos,
para que obtuvieran una certificación en la fabricación de concreto hecho a mano. Entonces, y había de otras, ¿no? De trazo, de nivelación, de aplicación de planados, etc. Entonces, la Facultad de Arquitectura dentro de la UNAM, que es la Universidad de la Nación, ha estado haciendo un esfuerzo para que se capacite precisamente a las personas que no han tenido una oportunidad de una educación, digamos, formal, como podemos decir todos los que estamos aquí, que hemos tenido ese gran privilegio, como lo decía la ingeniera Ana, y que con esas habilidades que han adquirido como desde el punto de vista que han aprendido de sus familiares, de sus padres, de sus abuelos, etcétera, y que lo puedan implementar. Cuando surgió el proyecto CELA, que estamos en esto desde 2019, con el apoyo también del doctor Ernesto Valero, se implementó el proyecto CELA y bueno, se ha estado capacitando a profesionales de la Facultad de Arquitectura y a nivel internacional, pero también se implementó el curso para maestros albañiles sobre eficiencia energética y confort adaptativo. Se realizaron manuales, tenemos 4 manuales, se capacitaron a nivel Latinoamérica más de 1000 maestros albañiles, y aquí presencialmente en los laboratorios precisamente de la facultad aprendieron sobre estos temas. Entonces, creo que es interesantísimo de que si a nivel de profesionistas tratamos de implementar proyectos que tengan estos principios de sostenibilidad, de confort ambiental, de resistencia estructural, etcétera, pero que sean sustentables. Por ejemplo, en ese curso se les habló sobre economía circular, sobre la reutilización con la nueva norma de 2019 para reutilización de residuos, y entonces se va juntando, ¿no? O sea, desde la parte, digo, no quisiera decir arriba o abajo, pero con mayor conocimiento, con un conocimiento que se ha adquirido con la práctica y se ha ido unificando para que todos hagamos un esfuerzo de que sí realmente se emitan menos emisiones de CO2 al ambiente, pues en la medida de la posibilidad de cada uno de nosotros. La Escuela Mexicana de la Construcción, que depende de Holcim México, también apoyó en el sentido con estos cursos. Y bueno, perdón por esta introducción tan larga, pero va un poquito por ahí para la pregunta para la maestra Marta Niño, porque bueno, ella está en un nivel superior por estar en la administración pública. A mí sí concurrente. Bueno, a mí sí me preocupa porque, por ejemplo, la NOM 008 y la NOM 020 aparecen en el reglamento de construcciones. No es una opción, o sea, los DROs y los constructores deben de observarla. Y es lo único, nada más dice, es lo único, se deberá observar la NOM 008 y la NOM 020 en todas las edificaciones, es lo único que dice el reglamento. No hay una norma técnica complementaria de sostenibilidad y todo. O sea, ¿en dónde estamos, no? Ojalá que desde pues ese nivel, perdón que lo insista, pero el nivel privilegiado que está usted, maestra, que se pudiera pues de alguna forma implementar esa no quisiera decir presión, esa capacitación sobre los legisladores para que legislen en ese sentido y que sí sea aplicable en nuestro ámbito reducido, quizá de la Ciudad de México, y que pudiera servir como algo que se amplifique para que, si está este proyecto de que se van a construir 1 millón de viviendas, y se aplique la NOM 020 en estas nuevas edificaciones que va a hacer el gobierno, pero si no está legislado, porque simplemente se haga una referencia a una norma que quizá tiene sus grandes cualidades, pero quizá también tenga algunas omisiones, pues pudiera no sé, pues capacitar a los legisladores, no sé qué se pudiera hacer para crearles esa conciencia de que sí se implemente y que no se quede como algo que sea nada más, pues si quiero lo hago y si no quiero no lo hago, ¿no? Y vemos infinidad de edificios que se han construido en la Ciudad de México desde el 2001, que es la 008, y 2011 es la 020, y no se aplican porque la gente pues no quiere, o el DRO no lo observa, no sé. Perdón, ya me extendí demasiado. Pero esa petición, ojalá que se pudiera dar así. Muchas gracias. Gracias. Y un poquito pensando en su reflexión, que me parece muy interesante, el tema está, aquí no son los legisladores básicamente, tenemos una ley ambiental, tenemos una ley de cambio climático
y tenemos una ley de vivienda, y tenemos una nueva ley de desarrollo urbano, ordenamiento. Tenemos todo un fundamento legal para trabajar. El tema es cómo bajamos de las leyes a los instrumentos que nos permitan la operatividad. Aquí tenemos, creo que es un reto para Semarnat, trabajar de la mano con el Infonavit, de la mano con CONAVI, de la mano para empezar a introducir todo esto, y que el beneficio no solamente sea satisfacer una demanda social, porque a veces lo social parece que es sustentable. No, lo social puede ser lo menos sustentable posible, ¿no? Es cómo poder permear todo este tipo de elementos. Y en efecto, yo también tuve en varias ciudades revisando todos los reglamentos de construcción, te dicen, se tiene que observar la norma, ¿y tú revistas? Sí, la observo. O sea, espérate, el observar la norma tienes que demostrar con un dictamen de que cumpliste con la norma. Porque las políticas públicas, si no tenemos información del problema público y del costo-beneficio, no podemos avanzar. Eso es algo que la ley de mejora regulatoria también nos lo dice. Si tú quieres, no es un tema de que yo haga mi vivienda más bonita, sino como problema público, documentar cuál es el problema, y tenemos que tener los costos. Afortunadamente, con todos estos estudios estamos actualizados del costo en materia de agua, energía, materiales, de todos los elementos. El reto es transformarlo en una política pública clara y dar elementos, porque de nada me sirven que me digan que se cumple la norma. No tienes tú, así como tienes un dictamen de certificación LEED o de cualquier certificación, tienes que tener un dictamen del cumplimiento de la norma. ¿Por qué? Porque LEED o BREEAM o CASB o cualquier certificación se ostentan que tú cumples con ciertos criterios, pero el principal criterio es si cumples con la normatividad oficial mexicana obligatoria de este país. Si no logramos esos acuerdos, y a partir de aplicar la norma, se han hecho ejercicios con CONUE para flexibilizar, para demostrar los beneficios de aplicación de la norma, para herramientas para que tú la puedas calcular automáticamente. Pero aquí tenemos que tener una política muy clara de cómo podemos subir a la política pública el tema del medio ambiente construido y el tema de la edificación sustentable en todas sus vertientes: materiales, cambio climático, uso del suelo, ciudades. Y creo que pues es el reto que estamos teniendo, ¿no? Y trabajar de la mano con CONUE y con todas las organizaciones para poder ir avanzando. Nos quedan dos preguntas. Primero, muchas gracias. A mí me llamó mucho la atención el dato que compartió Ana acerca de que el mayor porcentaje de emisiones del sector construcción depende del uso, y la pregunta parte desde ahí, pero es abierta para todos, sobre todo pensando en que si pensamos desde los marcos de sustentabilidad, de cambio climático, y que ahí están las emisiones, pero sobre todo en un marco conceptual que también es bien importante, que es el de economía circular para la sostenibilidad de edificaciones y la importancia del análisis del ciclo de vida, saber si hay un nuevo enfoque que se llama responsabilidad extendida del productor, que vincula a los productores justamente a todo el ciclo de vida de los productos que tienen. Quizás el uso de las edificaciones sale normalmente del análisis que se hace, ahorita el enfoque está en saber cuántas emisiones se generan en la producción de los materiales, pero quería saber si alguno de ustedes conoce algún ejemplo de responsabilidad extendida de la producción asociado al uso de las edificaciones, o si lo pueden imaginar, si no lo conocen, si lo pueden imaginar operativo, sobre todo pensando también en la importancia de la cooperación del sector privado, de las 5 P's que mencionaba también Ana, ¿no? Pues en el sector construcción no lo conozco, pero lo conozco en el sector producción, y a lo mejor esto nos puede dar como una idea un poco más clara de a qué se refiere y poder imaginar de a dónde va, porque va a llegar al sector construcción tarde o temprano, más temprano que tarde. En Carbon Trust tenemos muchos proyectos de empresas que nos dicen: mi cliente más importante ya me está pidiendo esto. Entonces, por ahí va, porque lo que para mí es mis reducciones o mis emisiones directas, mi consumo de electricidad, la compra de mis combustibles, mi flota, para mi cliente son sus emisiones de alcance 3, son las proveedurías del servicio. Entonces, él no tiene control sobre mis emisiones, ¿no? Pero si yo logro reducir mis emisiones propias, de alguna forma, indirectamente, le estoy contribuyendo a ellos.
Y lo vemos a nivel empresa, a nivel manufactura, que muchas empresas ya se están comprometiendo públicamente a reducir emisiones, sí de alcance 1 y 2, que son las mías, pero también las de alcance 3. Y ya cuando llega el alcance 3 hay que involucrar a los clientes importantes o los más significativos en cuanto a la huella de carbono y a los proveedores también más grandes. Es imposible abarcar a todos, esto es una realidad, pero bueno, tratamos de aplicar el 80-20 y pues de alguna forma sí son corresponsables, los productores son corresponsables de las emisiones asociadas al uso de su producto, aunque ellos no lo usen. Y eso es algo que nos dicen mucho, ¿no? Pero es que, ¿por qué? Bueno, es como labor de todos, ¿no? Y de cerrar este ciclo, pero así funciona en la industria de la manufactura, en la de la construcción me imagino que será algo similar, pero no conozco una norma o alguna plataforma donde puedan comprometerse a reducir emisiones dentro del uso de la construcción. La verdad es que no sé si lo hay, pero... Bueno, también está Yachin Schleich, que lleva Minergy, y creo que él nos puede ayudar en esa pregunta. Hola, nada más para complementar, existe desde este año la taxonomía mexicana, donde es un instrumento de regulación para toda la industria, entre otros también el sector de la construcción, donde se define la demanda de energía primaria por metro cuadrado y año, y esos son límites que están definidos ahí, y está hecho para el sector financiero, para el sector financiero puede financiar proyectos que son sustentables o no, y ese se define con 3 criterios básicamente. Uno es la demanda de energía primaria por metro cuadrado y año, y el otro son las emisiones CO2 por metro cuadrado y año, y ese tiene que ver con la operación de los edificios. Y luego está otro aspecto que son los daños no significativos, que ahí todavía está como en verse cómo se logra justificar esos daños no significativos, que tienen que ver con agua, con biodiversidad, con un montón de cosas. En Minergy Barrier tratamos justamente ahora a través de 2 proyectos piloto elaborar un reglamento que pueda cumplir tanto la taxonomía como lo de la energía y lo de las emisiones, pero también esos daños no significativos justamente. Entonces así ya existe, pero impulsado por el sector financiero. Eso es un poco loco, ¿no? Porque no saben dónde colocar el dinero etiquetado y ellos impulsaron ese set de reglas de juego. Gracias. Bueno, y yo como complemento, creo que la taxonomía es un esfuerzo muy importante, porque aunque hiciéramos los mayores esfuerzos técnicos, no teníamos esta palanca en términos de financiamiento. Habíamos logrado algunos casos con algunos municipios que daban incentivos para la construcción, pero no teníamos, para que podamos transformar esta complejidad, tenemos que tener un conjunto de instrumentos, tanto normas obligatorias como instrumentos de financiamiento, como instrumentos voluntarios de responsabilidad compartida. O sea, un solo instrumento no nos va a permitir no va a dar una respuesta efectiva. Entonces tenemos que tener la capacidad de entender cómo se vinculan estos instrumentos y para dónde ir avanzando y ir atendiendo los más críticos, ¿no?, que estamos teniendo, ¿no? Y este tema, sí hay muchos temas de responsabilidad, no se han aplicado de lo que tenemos conocimiento en Semarnat, pero sí se trabajaron varios, vamos a ver si se rescatan varios convenios con Cemex, con algunas empresas, para poder introducir estos elementos que ellos los vayan adoptando dentro del marco de la producción y consumo sustentable, que todo el sexenio pasado se quedó medio parado, pero hay que ver cómo lo podemos retomar, porque son múltiples instrumentos que si son coherentes nos permitirían un cambio, ¿no?, que tiene que ver con el constructor, que tiene que ver con la medición, y sobre todo, para poder actuar necesitamos información. Si no tenemos información, no podemos sustentar políticas públicas, ¿no? Por último, la maestra.
Gracias, Loreta. Bueno, Isaura González, secretaria académica de la facultad. Más bien son comentarios. Bueno, me gusta mucho eso de las 5 P's en lugar de las 7 R's de la sustentabilidad, porque eso habla de un cambio en las preguntas, ¿no? Y de un cambio en el concepto y el tema de las personas. Entonces, me gustó eso de las 5 P's. Bueno, creo que algo muy importante, que aquí se habla mucho el tema de la política pública, y aquí más bien es un exhorto a nuestros estudiantes a que, pues como arquitectos nos tenemos que involucrar en la política pública, porque si no, ¿quién está haciendo las normas? ¿Quién está haciendo las leyes? Realmente como gremio, ¿cómo participamos en ello? Tenemos poca participación, esa es la realidad, ¿no? Entonces tendríamos que involucrarnos más en los arquitectos o los urbanistas. Creo que los que más participan son los urbanistas, ¿no? Los paisajistas, diseñadores industriales, en estos temas, porque si no luego nos quejamos de la normatividad, pero no estamos incidiendo en ello. Bueno, ya apuntó GU hacia el tema de lo que hacemos de la Escuela Mexicana de la Construcción con Holcim, que es parte, se complementa con los cursos que se dan. Y ahí es muy importante, yo me acuerdo que una vez tuve la oportunidad precisamente de ir con Holcim a Suiza, y entonces ahí lo que más vende Holcim son concreto pedazclado, y en México lo que más vende Holcim es sacos de cemento, ¿no? O sea, ese es su mayor porcentaje de ventas. Entonces, a través de esa alianza con la industria cementera, pues se puede lograr incidir en la capacitación, que es lo que se ha venido haciendo quizá ahorita todavía de una forma marginal, pero así como antes daban sus tablitas de mezclas de cemento, concreto, arena en la tlapalería, pues ahora qué tipo de materiales o qué tipo de información se puede generar, como estas cápsulas que comentaba la ingeniera, hacia estos sectores, hacia, como le llamaba José María Gutiérrez Trujillo, la constructora pueblo. La constructora pueblo, decía Chema Gutiérrez, es la más importante de este país. Y bueno, en este sentido esta facultad tiene desde hace muchos años prácticas muy interesantes de dónde sí podemos estar los y las arquitectos en estos sectores de más del 60% de la superficie urbana, pero nos tenemos que quitar el traje de arquitectura de autor para entrar al traje de arquitectura para las personas. ¿Sí? Eso es fundamental, y eso a nosotros ahora que estamos con la revisión del plan de estudios es algo en lo que tenemos que seguir incidiendo, porque si seguimos con esta idea del movimiento moderno, de seguir pensando que vamos a dar soluciones de cómo le vamos a enseñar a vivir a la gente, pues ahí están los 2 millones de viviendas desocupadas, bueno, y que antes todas las del movimiento moderno se hacían con un sentido social, las otras ya son con un sentido totalmente comercial, ¿no? Entonces son reflexiones que debemos de tener, pues, nosotros desde la universidad y desde luego en este triángulo virtuoso de industria, gobierno, instituciones educativas, que hay que seguirlo fortaleciendo. Yo agradezco este foro porque aquí estamos tejiendo redes, estamos fortaleciendo estas sinergias que hacemos entre pues, la academia, la industria y el gobierno. Pues están sentados precisamente, digamos que esos 3 vértices del triángulo en la mesa, y pues muchas gracias, a seguir fortaleciendo estos temas, ¿no? A seguir avanzando, y pues a no olvidar que en esta facultad desde hace mucho se ha visto que sí tenemos mucho que hacer los arquitectos en ese 60% de la superficie urbana, donde pues sí estamos, nada más es cómo estamos. Exacto. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestra Isaura. Y bueno, para cerrar, primero que nada, solo voy a retomar una idea que dijo la ingeniera Ana, que era que la mayor parte de las emisiones se producen en el uso de los edificios, y en ese uso de los edificios, los que están aquí sentados, los que estamos aquí sentados, sí tenemos mucho que decir, porque al final nosotros damos el pie a que se usen esos edificios, ¿no? Nosotros decidimos dónde ponemos una ventana, cómo ventilamos una casa, cómo se abre la puerta, ¿no? Y eso hace la diferencia completa de cuánta energía, cuánta agua, qué materiales se utilizan. Entonces, sí hay mucha responsabilidad acá, y creo que una invitación que acaba de hacer Isaura es: la arquitectura dejó de ser lo que como inició siendo, ¿no? La arquitectura debe darle espacio para que la gente habite, no son hitos de arte, porque esas las usaba muy poca gente. La arquitectura es lo que la gente habita en su cotidianidad, y creo que desde esta escuela tenemos todo el potencial de voltear a ver ese 60% en el que estamos
nosotros solitos nos salimos ese 60%, ni siquiera nos sacamos, nosotros solitos decidimos no estar, y es bien importante que haya una profesionalización de la gente que diseña el espacio construido. Entonces, una invitación a todos los que están aquí, bueno, ojalá todos los alumnos de la facultad, acercarse a los maestros y a estos especialistas y a otros más que afortunadamente hay en esta facultad, para conocer cómo pueden asegurarse de que lo que esté bien diseñado, esté diseñado consciente del contexto, del medio ambiente, del sitio, ¿no? Y dejar de ver imágenes para aplicar diseño a lo que hacen, considerando que habrá imagen después, no tienen que buscar la imagen, busquen el diseño, ¿no? Y agradecer muchísimo al maestro Muciño, a la ingeniera Ana y a la maestra Marta por estar aquí, por acompañarnos y hacer pues este espacio un espacio de enriquecimiento intelectual para los que estamos escuchando. Muchas gracias.